Llegamos a la última función de las funciones de la administración que vimos, que es la de control. Y con esto se cierra, digamos, este proceso que empezamos a ver hace un tiempo. El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una organización. Usualmente implica una comparación entre lo que yo espero, o sea, lo que yo me planteé como un objetivo, y lo que he recabado o el resultado al que he llegado cuando empecé este proceso de administración, ¿sí? Esta comparación lo que nos permite saber es si efectivamente nosotros alcanzamos el objetivo de manera eficiente y de manera eficaz. Este gráfico que yo les resumo acá muestra de alguna manera la relación que existe entre todas las funciones de la administración. Este sería el ámbito externo de la organización o de la empresa, y vemos cómo se inicia el proceso de planeamiento que conlleva la determinación de objetivos, de una misión y de una visión. Luego pasamos al proceso de organización y luego al de dirección, y cómo el control está presente desde el inicio de la planificación hasta finalmente terminar. Y vemos también estas flechas, lo que están indicando es cómo la organización se vincula con su medio, tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, porque se acordarán que vimos que las organizaciones no pueden subsistir aisladas, sino que se desarrollan dentro de un contexto mucho más amplio en el cual se vinculan con otras organizaciones, ¿sí? Que permiten, que obstaculizan, que limitan un poco su desempeño, ¿sí? Bueno, acá tienen explicado bien esto que les acabo de decir, ¿sí? Control implica esencialmente la medición y posterior corrección de las actividades de la organización para que ellas estén alineadas a los planes y a los objetivos que se fijó, digamos, en un principio. El control es básicamente información, o sea, para permitir la corrección. Lo que me da a la hora de implementar un sistema de control es información, datos, ¿sí? Esos datos son los que me van a permitir hacer una corrección oportuna, en el caso de que se hayan suscitado desviaciones, ¿sí? El control puede ser definido como el conjunto de actividades que tiene como objetivo hacer realidad una serie de hechos deseados, ¿sí? La naturaleza del concepto de control supone la existencia de objetivos y planes, dado que no se puede controlar sin que haya un plan. Entonces, fíjense qué importante es como que es esta función que se relaciona de manera estrecha con lo que yo planifiqué. Si en la planificación yo lo que hago es determinar los objetivos, bueno, efectivamente en el control tengo que ver si esos objetivos, si he arribado a esos objetivos, ¿sí? El control verifica si la ejecución está acorde a lo planificado, si se alcanzó el objetivo o si hubo desviaciones, y obviamente ya lo vamos a ver más adelante, pero qué tipo de desviaciones hubo. La naturaleza del concepto control supone la existencia de objetivos y planes. Acá lo repetí, qué boba. Bueno, hagan de cuenta que no dije nada. El proceso de control. En el apunte que yo les dejé, el proceso de control está dividido en 3 pasos, ¿sí? Bueno, en este gráfico que yo encontré hay más pasos, pero en sí son los mismos 3 pasos, nada más que están explicados de manera completa. O sea, este gráfico y esta explicación complementa lo que dice el apunte y lo amplifica, ¿sí? El proceso de control también es denominado ciclo de control. El primer proceso el primer paso según este gráfico es establecer normas de control o estándares de desempeño. Imagínense que yo ya establecí mis objetivos. Bueno, esos objetivos yo tengo que verificar si los alcancé, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo hago yo para saberlo? O sea, sí sé que lo tengo que hacer, pero ¿cómo? Bueno, lo que hago son establecer estándares, ¿sí? Establecer las formas en las que yo voy a arribar a ese control, o sea, cómo voy a aplicar ese control. Establecer las normas de control y los estándares de desempeño, ese es el primer punto. A partir de la determinación de los objetivos a lograr, se fijarán los estándares, que son la expresión de esos objetivos fijados por la planificación y que servirán tanto para orientar a los subordinados como para fines de evaluación y control.
El segundo paso que yo tengo es medir el desempeño real y comparar, ¿sí? Esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo obtengo. Y lo comparo, ¿sí? Toda organización debe poseer un sistema de información capaz de medir su desempeño. O sea, yo acá establezco el estándar, de alguna manera tengo que poder hacerme de esa información real, esto es lo deseado, esto es la verdad, la realidad, y yo tengo que tener dentro de mi organización la forma de recabar esa información, ese dato frío, duro y cierto, ¿sí? Una vez que yo lo tengo que comparar, ¿sí? Toda organización, como les dije, debe tener un sistema de información capaz de medir su desempeño, es decir, se deben medir los resultados obtenidos del accionar de la organización con el estándar fijado. Una vez que yo comparé, me van a pasar 2 o 3 cuestiones, depende de lo que esté midiendo. Que no haya desviaciones, que es prácticamente utópico, o sea, pensar que eso no ocurra es una utopía, siempre va a haber algún tipo de desviación, o identificar esas desviaciones, ver cuáles son, qué tan grandes son esas desviaciones, si son tolerables, si no son tolerables, ¿sí? Y también yo tengo que poder identificar hasta qué punto son tolerables esas desviaciones, ¿sí? Hasta dónde las puedo aceptar. Por ahí algunas pueden ser permitidas, por ejemplo, que, digo una pavada, ¿no? Pero que no me cierre la caja de mi supermercado en un X monto, ¿sí? No sé, si me faltan 100 pesos es tolerable, si me faltan 1000 no, obviamente, ¿no? Entonces ahí establezco un estándar, ¿sí? Y establezco si la desviación es aceptada o no. Una vez que yo identifico esas desviaciones, tengo que poder analizar las causas de esa desviación, ¿sí? ¿Qué hizo que mi desempeño real se desviara de esto que yo deseaba? Analizar esas causas me va a servir para mí para poder efectivamente corregirlo, porque si no es como que sé la enfermedad pero no tengo el remedio, ¿sí? Y por último tengo que tomar las medidas correctivas, que es la última fase del proceso de control. En función de esta etapa se va a formular un diagnóstico en el que se van a tomar las medidas correctivas que se requieren para lograr armonizar nuevamente mi estándar con mi desempeño real, ¿sí? Definir los estándares nos permite saber qué medir. Esto que yo les decía al principio. Yo sé que tengo que medir, pero bueno, ¿qué? Por ejemplo, depende de lo que yo, el área o el proceso que quiera controlar, porque no es que un sistema de control va a servir para todas las cosas que se susciten dentro de una empresa, de una organización, sino que yo tengo que aplicar un sistema de control a diferentes áreas, a diferentes agentes, a diferentes actividades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos medir, observar la rentabilidad sobre las ventas. Por ejemplo, el área de finanzas por ahí quiere saber cómo están las finanzas en este periodo o en este ejercicio económico, entonces va a medir la rentabilidad de las ventas, supónganse de junio del 2019 a junio del 2020, que cerraría el ejercicio económico. El grado de liquidez que tiene esa empresa, el índice de solvencia, por ejemplo, si fuera una fábrica o una empresa que venda productos, la rotación de ese stock para no quedarme con algún producto que, por ejemplo, pueda llegar a vencer o que pueda llegar a no servir de acá a un tiempo, por ejemplo, como ocurre en el rubro de electrónica. Los costos de las unidades producidas, si fuera una empresa, bueno, el índice una industria o así, el índice de accidentes laborales, o sea, yo primero tengo que pensar el área y luego ver qué es lo que quiero medir. Eso es pensar qué quiero medir, ¿sí? Y a partir de ahí establecer un estándar razonable. O sea, bueno, no sé, tomo el índice de accidentes. Bueno, ¿cuántos accidentes son tolerables en mi empresa? Se supone que ninguno, pero bueno, dependiendo del riesgo de la actividad, nosotros podemos saber que corremos más o menos riesgo, ¿sí? La medición de desempeño puede hacerse por observación o a través de determinados informes. Este es el cómo. Ya tengo el qué, el cómo. Bueno, ¿cómo hago yo para medirlo? Bueno, lo puedo hacer, por ejemplo, a través de la observación, que dependiendo de la magnitud del emprendimiento, de la empresa, del área que voy a observar, puede ser factible que a través de la observación el encargado de ejercer el control lo haga,
Por ejemplo, no sé, yo quiero medir las llegadas tardes de mis empleados y por ahí, si tengo una plantilla de empleados de, no sé, 5 empleados, lo puedo saber, digamos, por observación y no necesito un sistema de marcación de tarjeta, por ejemplo, ¿no? O lo puedo hacer a través de algún tipo de informe, que también puede ser un informe oral, puedo llamar a un subgerente y preguntarle cómo anda una determinada área, puedo pedir un informe por escrito, puedo pedir un informe estadístico si el área fuera como trabajaran datos más duros, más concretos. Puedo hacer una combinación de todos, puedo pedir un informe, pero también puedo pedirle que me lo explique a la persona que lo elaboró y que me aporte datos que por ahí no están presentes en ese informe. O sea, y esa combinación va a ser lo que me va a permitir obtener información mucho más confiable y viable, porque una característica que debe tener el sistema de control es que la información sea cierta, ¿sí? Sea verdadera. Al comparar el desempeño real con los estándares es importante, lo que les comentaba al principio, determinar cuál es el margen de tolerancia admitido. O sea, creer que no va a haber desviaciones, como le dije, es una utopía. Bueno, ¿hasta dónde es tolerable? ¿Sí? Porque eso también me va a permitir saber hasta dónde puede oscilar ese límite que yo me pongo como estándar. Y la última etapa del proceso es la toma de acciones. O sea, yo hago todo este control para poder establecer acciones, poder accionar para que efectivamente se cumpla el objetivo, ¿sí? Y puede ocurrir dos cosas. Puede ser que el sistema de control me dé determinada información que, por ejemplo, el objetivo que yo me puse es muy ambicioso y tenga que modificar mi objetivo. O puede ser que no sea ambicioso, sino que por ahí las estrategias que yo implementé en la planificación y que fueron ejecutadas en un proceso de organización y de dirección no eran las adecuadas. Entonces lo que tengo que rever por ahí tiene que ver con las otras etapas, con la etapa de organización o de dirección, ¿sí? Y aquí lo que ocurren son dos tipos de acciones. Una que se llama acción correctiva inmediata, que corrige los problemas inmediatamente una vez que se suscitan, y otra que tiene que ver con una acción correctiva básica que corrige la fuente, digamos, que originó esa variación, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo que tiene que ver más con nosotros. Yo corrijo un trabajo práctico de ustedes. Encuentro el error y les escribo cómo debería ser la respuesta, ¿sí? O yo corrijo un trabajo práctico y a través de una conversación con ustedes, por ejemplo un Meet o un chat, identifico o indago si ese error es de concepto, porque entendieron mal por ahí lo que yo expliqué, o si faltó lectura, ¿sí? Entonces ahí yo lo que hago es atacar sobre la causa que originó ese error, ¿sí? Y lo que puedo hacer es rever mi estrategia de enseñanza en el caso de que ustedes no me hayan entendido efectivamente. O hacerles un tirón de oreja en el caso de que faltó lectura, ¿sí? Eso también para que ustedes entiendan. También yo puedo, lo que les dije al principio, revisar los estándares y decir que en vez que se apruebe con 8 o con 7, se apruebe con 6 o con 9, ¿no? Entonces ahí voy estableciendo otro tipo de estándares, ¿sí? Tipos de control, que se relaciona con lo que veíamos recién. Hay tres tipos de control. El que anticipa los problemas, que se llama control preventivo. Por ejemplo, si estuviéramos en una empresa que se dedica a las ventas, yo puedo seleccionar a mis vendedores utilizando alguna consultora de recursos humanos que va a saber qué tipo de perfil de vendedor es ideal para mi emprendimiento, ¿sí? O sea, me apoyo en profesionales para que me hagan el scouting de mis vendedores. El control concurrente que se da durante la actividad, ¿no? Y que está buenísimo porque es el que me permite ajustar y no llego, digamos, al final del proceso para darme cuenta que hice mal. Entonces, por ejemplo, basándonos en el mismo caso, yo puedo supervisar las tareas de ese vendedor, ir viendo, observándolo, ir viendo cuánto vendió por día, ir preguntándole qué estrategias utiliza, ir capacitándolo. Entonces, de esa manera lo voy, entre comillas, moldeando.
Y luego está el control posterior o también llamado de retroalimentación, que son el que corrige los problemas después que ocurren. Hay muchos procesos que no tienen la posibilidad de anticiparse al error o de corregirle y lamentablemente recién con los resultados sobre las manos uno puede establecer un sistema de control. O sea que por un lado tiene sus beneficios y por otro lado tiene sus desventajas. La desventaja es que ya no puedo corregir ese proceso, sino que puedo aplicar esa experiencia a un nuevo proceso y la ventaja es que el resultado es cierto. O sea, que efectivamente ocurrió eso y que no fue ningún tipo de estimación. Y, por ejemplo, en el mismo caso del vendedor, yo podría ver los resultados de las ventas que tuvo ese vendedor, supónganse en el término de un mes, y darle nuevas estrategias o capacitarlo o echarlo, ¿sí? En el caso de que me dé cuenta de que no sirvió, ¿sí? Lo cierto es que un sistema de control debe poseer estas características. Debe ser coherente con lo que yo planifiqué. Si yo planifiqué A, mi sistema de control debe apuntar a verificar A, no otra cosa, ¿sí? Debe ser preciso y debe ser confiable. De nada sirve que a la hora de controlar se endulcen los resultados o se suavicen o un empleado nos diga lo que efectivamente queremos escuchar. Tiene que ser oportuno. Oportuno tiene que, o sea, me refiero a que tiene que estar en el momento que se precise. Si yo necesito un control preventivo, necesito los datos antes. O sea, los necesito en el momento en el que realmente necesito esa información, ¿sí? Ni dentro de 5 meses, ni dentro de un año. O sea, los necesito para el tiempo en el que yo necesito obtener esos datos. Flexible, ¿por qué? Porque yo, más si voy a trabajar un control concurrente, si yo me doy cuenta de que algo no está funcionando y que mi sistema de control no sirve para medir el objetivo ese que me planteé, tengo que buscar otro sistema de control, ¿sí? Adaptable al costo-beneficio. A ver, o sea, el sistema de control también tiene un costo. Como, ¿se acuerdan que dijimos que la planificación era costosa? Si no era costosa, si era una inversión, bueno, todo eso, bueno, el sistema de control lo mismo. Bueno, en función de ese objetivo, de lo que yo quiero obtener, voy a establecer un sistema de control cuyo costo sea consecuente o coherente con lo que yo voy a medir, ni que sea extremadamente costoso, o sea, algo razonable, ¿sí? Por eso se habla de costo-beneficio. Debe poder señalar los errores y al menos establecer algunos ítems para resolverlos, porque si no es como que deja de ser proactivo. O sea, te tiro cuál es el error, pero no te digo cuál es la solución, ¿sí? Entonces debe ir un poquito de la mano, identificar la causa y encontrar una posible solución, ¿sí? Acá les puse 2 sistemas de control que a mí me resultan útiles, pero bueno, hay un montón, pero estos son los que a mí me... El dichoso gráfico de Gantt está bueno cuando nosotros empezamos un trabajo que va a llevar varias etapas, ¿sí? No sé, por ejemplo, la construcción de una marca, en donde vos sabés que hay una devolución continua con el cliente, o una publicación editorial, que por ahí lleva un tiempo prolongado entre que te entregan las notas, las imágenes y se procede efectivamente el cierre editorial. Entonces, el gráfico de Gantt está bueno porque o sea, lo que cruza son las tareas con los tiempos, ¿sí? Y lo que dura ese proyecto. Si por ahí alguno no sabe lo que es un gráfico de Gantt, los invito a googlearlos porque está piola. Y el punto de equilibrio se los puse también porque lo vamos a ver cuando veamos presupuesto. Es una herramienta de control que muestra el nivel de producción y comercialización, en donde la organización no tiene ni ganancias ni pérdidas. O sea, ahí es lo que se dice salgo hecho, ¿sí? Es, bueno, yo invertí esto y recupero lo mismo. No tengo ganancia, pero por lo menos no perdí. Ese es el punto de equilibrio, se le llama, o umbral de equilibrio, ¿sí? Dicho en otras palabras, el punto de equilibrio representa aquel nivel de operación en donde los ingresos totales cubren la totalidad de los costos, que es lo que yo les decía hoy al principio. Estos son 2 de los ejemplos de sistema de control. Ya vuelvo a decirle, hay muchos más.
Bueno, espero que les haya quedado más o menos claro la última función y nada, suerte.